El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos, terminada la travesía, tocaron tierra en Genesaret y atracaron. Apenas desembarcados, algunos lo reconocieron y se pusieron a recorrer toda la comarca. Cuando se enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaban los enfermos en camillas. En la aldea o pueblo o caserío donde llegaba, colocaban a los enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase tocar al menos el borde de su manto, y los que lo tocaban se ponían sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, dentro del arca no había sino las dos tablas de la piedra que Moisés había depositado en ella en el Horeb al hacer Dios alianza con Israel en la salida de ellos de la tierra de Egipto. Este recuerdo de un hecho histórico contiene la clave del simbolismo del arca. Existía la costumbre de colocar en el templo, bajo los pies de la estatua de la divinidad, los textos de los pactos de alianza entre reyes o naciones, como para hacer que el Dios fuera testigo o garante de la observación bilateral de los mismos. Podríamos decir, tomando esto como base, en el Santísimo, en el Sagrario, que es el arca de la nueva alianza, está ahí Jesús, hecho Eucaristía, y está ahí para recordarnos su alianza con nosotros, pero también ese pacto bilateral que nosotros nos hemos comprometido también con Él. Pero ¿qué es lo que pasa? El versículo siguiente, el versículo 10, dice: y sucedió que al salir los sacerdotes del santuario, la nube llenó la casa de Dios. La nube en la Sagrada Escritura significa la presencia de Dios que toma posesión de su casa. La nube cubría también la tienda del encuentro, ¿no? En los primeros tiempos, en el tiempo de Moisés. Y la nube quedará allí hasta poco antes de la destrucción del templo. Y el profeta Ezequiel ve en una visión cómo Dios abandona el templo y se retira de la ciudad santa, porque el pueblo rompió la alianza. Y Dios, que estaba en esa bajo esa presencia simbolizada en la nube, ¿no? Esa nube se fue, Dios se alejó del templo porque el pueblo rompió la alianza. Pero luego leemos en el profeta Ezequiel, en el capítulo 43, que Dios
regresó luego al templo, ¿no? Trasladóme, dice el profeta, después a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. La gloria de Dios entró de nuevo en la casa. Entonces me levantó el Espíritu y me llevó al atrio interior y vi cómo la gloria de Dios llenaba la casa. Y ya esa gloria de Dios que de nuevo fue a la casa, a su templo, a su casa, ya no se apartará más, porque Dios es fiel a su alianza. Por eso Jesús se queda ahí en el sagrario, ¿no?, para siempre. Y los hombres pueden olvidarlo, lo pueden rechazar, pueden ultrajarlo, como se ha hecho muchas veces, ultrajar el cuerpo de Cristo. Y sin embargo Jesús no se va por el amor inmenso que tiene al hombre. Por eso Jesús sale al encuentro del hombre, sale al encuentro de los que necesitan de Él. Qué bonito el Evangelio, ¿no? Fíjense, la gente se enteraba dónde estaba Jesús, ¿no? Lo que pasa siempre, ¿no? Nos enteramos rápido de todo, ¿no? Bueno, algunos más que otros, ¿no? Pero pasa eso, se enteraba dónde estaba Jesús, la gente estaba como pendiente ahí, o llegaban los, bueno, entre comillas, los chismes, ¿no? Bueno, Jesús está allí, ¿no? Jesús está yendo ahí a la plaza, y se enteraban rápido, pero qué bonito, se enteraban y luego acudían a Él. Jesús dejaba que la gente se acercara a Él. Muy bonito, el Papa Francisco explicaba esto hace unos años, hace 2 años, ¿no? Aunque hablaba a los sacerdotes, pero podemos extenderlo a todos los cristianos, porque todos, como hemos dicho, tenemos ya sabemos, la misión de salir. La iglesia siempre tiene que estar, es lo que dice el Papa, en salida. Es lo que decía Juan Pablo II, ¿no? La iglesia en continua misión, ¿no? Salgan de ustedes mismos, le decía el Papa, para anunciar el Evangelio, pero para hacerlo deben salir de ustedes mismos para encontrar a Jesús. Hay 2 salidas, qué bonito, una hacia el encuentro con Jesús, hacia la trascendencia, y la otra hacia los demás para anunciar a Jesús. Estas 2 van juntas. Si haces solamente una, no está bien, dice el Papa, ¿no? Decía el Papa, si solamente vas al encuentro con Jesús, a la trascendencia, está bien, pero si no vas al encuentro de tus hermanos, ¿no?, pues está incompleta, ¿no? Y si solamente vas al encuentro de tu hermano, al encuentro de los necesitados, pero te olvidas de la primera salida, la salida al encuentro con Jesús, a la trascendencia, pues estás cayendo en lo que se llama en un mero activismo, ¿no? Mucho moverte, mucho apostolado, pero te falta lo esencial, te falta el corazón, el alma de todo apostolado, que es la oración. Y ponía el ejemplo de Teresa de Calcuta, la beata, que este año va a ser canonizada. Era audaz esta religiosa, no tenía miedo a nada, iba por las calles. Pero esta mujer tampoco tenía miedo de arrodillarse 2 horas ante el Señor. Qué bonito, ¿no? No tengan miedo de salir de ustedes mismos. En la oración, fíjense, en la oración tenemos que salir de nosotros mismos,
La oración es ir al encuentro con Jesús. En la oración no vamos a mirarnos a nosotros, no vamos a eso que decía, que Jesús puso el ejemplo, ¿no?, del fariseo y el publicano. No vamos ahí a alabarnos a nosotros, a mirar nuestras obras, lo que hacemos. La oración es un encuentro con el Señor, salir de nosotros para encontrar al Señor, salir al encuentro con Dios. Eso es la oración. Muchas veces en la oración estamos quizás pensando en nosotros, pensando en nuestros problemas, pensando en lo que vamos a hacer, ¿no? Pero no salimos de nosotros y no salimos a ese encuentro con el Señor. Y también en la acción pastoral, ¿no?, salir al encuentro de los demás. Sean valientes para rezar, para orar y para ir a anunciar el Evangelio, ¿no? Y adelante, con alegría, qué bonito, con coherencia, ¿no? En nuestras vidas sea coherente, siempre con la valentía de decir la verdad, la valentía de salir de sí mismo para encontrar a Jesús en la oración y salir de sí mismo para encontrar a los otros y darles el Evangelio, sobre todo, dice el Papa, darles el Evangelio y luego darle también lo que necesitan, si necesitan pan, vestido, etcétera. Pero primero darles el Evangelio, ¿no? Qué bonito, ¿no? Salir de nosotros, salir de nuestro egocentrismo, ¿no?, de estar centrados en nosotros, ¿no?, de estar mirándonos a nosotros, ¿no?, como se dice, perdón, a mí no me gusta mucho esa expresión, pero bueno, a veces estamos mirándonos el ombligo, ¿no? Pues eso, ¿no? Dejarnos de mirar a nosotros, ¿no? Dejarnos de estar centrados en nosotros y salir a esos dos encuentros, al encuentro con Jesús que te espera ahí siempre en el sagrario, y al encuentro con los demás. Reflexionamos brevemente sobre el Evangelio y la homilía que acabamos de escuchar.